Muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de los ponentes y los moderadores, para poder tener una mejor transmisión. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas, utilicen el chat y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Así como también nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la más cordial bienvenida al 12º Foro de Especialidades de Educación en Residencias Médicas y Cursos de Alta Especialidad en el entorno de la pandemia COVID-19, que en esta ocasión se titula Remediación del desarrollo de competencias profesionales, estrategias a corto y mediano plazo en educación médica clínica ante la pandemia. Bueno, como cada foro, esta tarde contamos con talentosos ponentes, por lo que me voy a permitir presentar a cada uno de ellos. El doctor Melchor Sánchez Mendiola es médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Cuenta con un fellow en investigación clínica del Centro de Investigación Clínica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, en Estados Unidos. Es maestro en educación en profesiones de la salud por la Universidad de Illinois en Chicago, así como doctor en ciencias en educación en ciencias de la salud por la UNAM. El doctor Sánchez es profesor de carrera titular C de tiempo completo definido en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es editor de la revista Investigación en Educación Médica de la UNAM y editor asociado de Advance in Health Sciences Education en Springer. El doctor Sánchez es miembro de la Academia Nacional de Medicina, Academia Americana de Pediatría, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, del Society of Directors of Research in Medical Education, National Board of Medical Examiners, entre otras. Actualmente, el doctor Melchor Sánchez Mendiola es el coordinador de la Universidad Abierta de Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Bienvenido, doctor. El doctor Jaime Ponce Portugal, exalumno de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey de la 6ª generación. Realizó su residencia en cirugía general en East Tennessee State University. Es past president de la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, así como past president del capítulo de Norte América del International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders. El doctor Ponce es líder en cirugía bariátrica, coeditor de ASME's Textbook of Bariatric Surgery, First and Second Edition, editorial board de los dos journals más reconocidos en cirugía bariátrica, el Surgery for Obesity and Related Diseases Journal y Obesity Surgery Journal. Es miembro honorario de las Sociedades de Cirugía Bariátrica de Brasil y España. Cuenta con más de 80 publicaciones peer review, principal investigador en la 10ª FDA Clinical Trials, así como ha entrenado a cientos de cirujanos en procedimientos bariátricos. Actualmente, el doctor Jaime Ponce Portugal es director de cirugía bariátrica del Memorial Hospital en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. Bienvenido, doctor. En la opinión de, contamos con 2 residentes. La doctora Carla Durán Moreno, R2, médica residente de ginecología y obstetricia del programa multicéntrico de especialidades médicas. Así como también contamos con el doctor Héctor Betancourt, quien es médico residente de cardiología del programa multicéntrico de especialidades médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Bienvenidos. El coordinador de cada foro es el doctor Manuel Pérez Jiménez. Él es médico cirujano pediatra con entrenamiento en salud global. Es Sherman de Medicina en el periodo 2019-2021 para el consorcio Universitas 21, en el grupo de Ciencias de la Salud. Y actualmente es el decano de la región norte de la Escuela de Medicina
y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Enseguida, le cedo la palabra al doctor Manuel Pérez Jiménez para que nos hable del objetivo de este foro y coordine la participación de nuestros invitados. Adelante, doctor Manuel Pérez. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros nuevamente, como cada jueves, en este espacio de educación para nuestros profesionales de la salud en entrenamiento y profesores también de diferentes entornos y programas. Particularmente agradecido con la participación de nuestros invitados, nuestros residentes Carla y Héctor, de programas muy distintos, y por supuesto de dos académicos de gran renombre, de gran prestigio, y que realmente estoy muy emocionado con los que nos van a compartir el día de hoy. Melchor, muchas gracias por estar con nosotros. Jaime, igualmente, encantados de tenerlos aquí a ustedes. Y hoy, precisamente, en el foro de hoy, estamos como ya en una costumbre, avanzando hacia otra etapa. Si recuerdan, en los primeros foros hablamos mucho del tema agudo de la pandemia, de muchos conceptos que iban surgiendo y que empezábamos a conocer a través de los journals internacionales, de la experiencia de otras instituciones en el extranjero. Y empezamos a proyectar hacia los programas de residentes, altas especialidades, incluso estudiantes de profesional, estos impactos y esta situación de atención inminente. Pero hoy ya tenemos en México casi 6 meses de estar luchando contra esta crisis, y nuestros residentes, médicos de alta especialidad, muchos otros profesionales de la salud han estado atendiendo pacientes y moviéndose, sustituyendo parte de sus competencias. Entonces, nos hemos movido a una segunda etapa. Creemos que ya esta nueva realidad implica otro tipo de reflexiones, planeaciones y aspectos que van a transformar los programas profesionales en la salud, y los están transformando de hecho. Y de eso vamos a platicar hoy con Melchor y con Jaime, y sin dar mayor preámbulo, le voy a pedir primero a Melchor que nos ayude con su presentación para empezar a discutir este tema tan interesante. Sé que Melchor tiene una perspectiva multidisciplinaria, multiinstitucional y una gran experiencia en la parte educativa, y por ello le agradezco nuevamente su presencia aquí. Adelante, Melchor. Muy bien, Jorge, pues perdón, estoy con Manuel y Jorge, obviamente. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por su asistencia. Estamos en el tema de la remediación, ¿verdad? Que es algo que habitualmente no tenemos mucho en el radar. Nos la pasamos hablando del virus. Ya somos muy monotemáticos. La investigación mundial prácticamente se ha parado, lo que no tenga que ver con el virus, y esto pues nos lleva a una serie de retos. La UNESCO dijo hace pocos meses que la pregunta del millón es si en el supuesto de la continuidad de las actividades de enseñanza, los estudiantes realmente lograrán conseguir los objetivos de aprendizaje diseñados para el curso. Todos los cursos tienen una serie de metas de aprendizaje, ¿no? Y como ya se comentó, los estudiantes de medicina se les sacó de los hospitales y ha sido todo un drama ético, afectivo, psicológico y político su regreso, pero recién han estado trabajando incansablemente. Yo creo que mi primera recomendación sería regresar a lo básico, ¿no? La mayor parte de las ideas importantes sobre la enseñanza no son nuevas. Nos la pasamos diciendo ahorita las nuevas metodologías. Estas metodologías ya tienen un buen tiempo, pero lo más importante es el concepto educativo que subyace al uso de las metodologías. Yo creo que es la parte más importante. Y algunas reflexiones. Para poder remediar algo, necesitamos saber qué vamos a remediar. En Estados Unidos, Canadá y otros países tienen bastante definidas las competencias. En nuestro país, algunas escuelas lo tienen así, pero si no están definidas, es difícil saber qué vamos a remediar. Esto nos lleva a la necesidad de tener pues, los instrumentos de evaluación, y no nada más los instrumentos, sino el registro apropiado de los resultados. Como ustedes saben, el principal determinante de la evaluación es el ser humano que utiliza el instrumento. Entonces, esto nos lleva a que se tienen que registrar.
Y aquí sí la tecnología nos ayuda muchísimo. Aprovechar la crisis. Sé que esto está ahorita súper trillado, caray, pero conforme empiece a pasar, ya conozco a mi especie, es muy probable que suframos el fenómeno de la gelatina y tratemos de regresar a como estábamos. Y eso, sinceramente, yo creo que si no es ahorita, pues entonces ¿cuándo? Realmente poner a la educación médica en el sitio que se merece. Ahí el Tecnológico Monterrey sí me da envidia de la buena, porque se ha preocupado mucho por promover la educación médica como campo de estudio y preparar a sus docentes y a un equipo de trabajo con una masa crítica importante de académicos de la educación en ciencias de la salud. Tenemos que documentar las acciones y los resultados. En países como el nuestro, nos la pasamos desgarrando en la vestidura de todos, pero no documentamos las cosas. Nos la pasamos diagnosticando y sobrediagnosticando, pero cuando tenemos una crisis como la de ahorita, no se documentan y después no tenemos manera de saber si regresamos o estamos peor o hubo cierta mejoría, ¿no? Se requiere esto que tanto decimos, pero ahora sí se requiere como nunca antes, la autoevaluación y el aprendizaje autónomo también, ¿no? La autoevaluación de los profesionales de la salud tiene muchas aristas, somos malos para autoevaluarnos, pero ahorita que depende la salud de los pacientes de que nosotros identifiquemos las áreas que pueden en algunas ocasiones ser pozos verdaderos de pérdida o de no adquisición de habilidades para poder avanzar. Se requiere instrucción individualizada para remediar lo que se perdió o lo que no se adquirió. Y esto no nada más va para los residentes, también especialistas, todos los médicos en la práctica. Hay que considerar la salud de los residentes desde el punto de vista integral y la seguridad de los pacientes. Esa es una de las premisas indispensables. Y como decía Eric Holmbo, el norteamericano que ahorita es internista, que ahorita está en el Consejo de Acreditación de Educación Médica de Posgrado, ¿a poco estábamos tan bien antes? Todos los médicos, cuando vamos avanzando en edad, padecemos de esto que se llama nostalgialitis imperfecta profunda y que decimos que antes estaba todo súper bien. Yo nada más les diría, ¿cuánto tiempo perdemos en los hospitales? Perdíamos cuando íbamos y nos soltaban en el hospital y luego nadie nos hacía caso, ¿no? Estoy exagerando un poco, pues, pero no estábamos tan bien. Esto nos lleva a la reflexión de que conforme regresemos a cierta semblanza de interacción física cercana, aprovechemos en la medida de lo posible los espacios que tengamos para ello. Esto abre una oportunidad gigantesca para el uso de simuladores y de realidad extendida. Muchísimas cosas de las que creíamos que no se podían hacer eran muchas veces barreras de percepción. Es como el trabajo en casa, ¿no? Mi trabajo en la universidad ahorita tiene un enorme componente administrativo. Entonces, la mayor parte de las juntas, reuniones y discusiones las podemos tener a través de estos medios. Entonces, explotemos todo lo que existe de simulación y avancemos en ello. Siempre hay costos de oportunidad. El tiempo hace que, el tiempo que está pasando, ya ahorita, como comentó Manuel, 6 meses. Hace 6 meses nunca nos imaginábamos que no íbamos a salir en Semana Santa, de vacaciones de verano, y menos que íbamos a regresar a las actividades educativas en el otoño de manera totalmente en línea. Entonces, caray, en países como el nuestro, reitero, y desafortunadamente lo decimos con frecuencia, así nos gana la mexicanidad, pues ya pasaron 6 meses, no dejemos que pasen otros 6. Los meses que vienen de actividad tienen que ser mejor planeados que la improvisación y la respuesta urgente que tuvimos en los últimos meses. Esto se ha convertido en un cataclismo educativo crónico. Esto transformó permanentemente la conducta de todos los seres humanos que habitamos en este planeta y esperemos que sea para bien. Esto ha generado una disrupción permanente del sistema de salud y educativo. También eso no regresará. De ahí la insistencia de incorporar las habilidades de informática médica, telemedicina y tantas cosas que existen que estuvieron guardadas en el anaquel y que ahora han brincado al estrellato y que necesitamos utilizarlas de mejor manera. También los latinos somos muy dados a la telenovela, me tienes a decir, caray, ¿cómo sufro? Pues
se vale, pues, desgarrarse a las vestiduras un poquito, forma parte de la mexicanidad, como decía un profesor de antropología, ¿no? Pero también aprendimos muchas cosas. Las personas que están en los hospitales, mis respetos, yo trabajé 30 años en terapia intensiva de niños, no me quiero imaginar el estar ahorita en una unidad de terapia intensiva vestido de astronauta como la mayor parte de los médicos que están en los hospitales, ¿no? Incluyendo a los residentes. Y están aprendiendo muchísimas cosas. Nunca nos habíamos lavado las manos tanto, a pesar de que estaba totalmente demostrado que el lavado de manos es algo imprescindible. Pues ahora sí, esa es una de las cosas que esperemos que se queden para siempre, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Inclusive hay muchos estudios que aunque nos vigilaran a los médicos y enfermeras, no nos lavábamos las manos. Y ahora eso pues ha cambiado. Lo de la sana distancia se ha convertido ya también en segunda naturaleza. Tiene esta parte incómoda de que cualquier persona que se te acerca instintivamente te haces a un lado. Y regresando a lo que aprendemos, pues decía un maestro, lo que no te mata te hace más fuerte, no te fortalece. Sinceramente, todo este estrés que estamos viviendo no genera resiliencia. Obviamente también genera un fuerte daño y afección psicológica y socioafectiva que tenemos que atender, pero nunca como ahora habíamos tenido tanta incertidumbre. Y las habilidades de enfrentar la incertidumbre son unas de las más importantes en las ciencias de la salud. Y para aterrizar un poco en el tema, la remediación debe de ocurrir pandemia o no. En todos los, es decir, antes de la pandemia teníamos muchos estudiantes, residentes y médicos en la práctica que no se retiran por la edad porque no quieren, porque el país no tiene lineamientos para esto. Los consejos de certificación a veces en nuestro país pues tienen una serie de retos. Y yo creo que la remediación debe ir más allá. Tenemos que planear a largo plazo para que esto incluya el desarrollo profesional continuo de todos los profesionales de la salud. Y pensar y planear más allá de lo inmediato. Como comentó Manuel hace rato, ya hablamos muchísimo de cómo lo hemos hecho, nos hemos parado de manos, un montón de cosas para tratar de resolver los problemas, pasar visita por WhatsApp, qué sé yo, un montón de herramientas que estamos utilizando. Pero la vida sigue, ¿no? Y la pandemia se va a convertir en endemia. Ayer tuve una reunión con Rachel Ellaway, que es la nueva editora de Advances in Health Science Education. El doctor Jeff Norman ya le entregó a ella la editorial y me encantó este editorial que acaba de publicar, ¿no? Lo que aprendemos en el tiempo de la pestilencia, tomando del libro de Camus sobre la peste. Tiene que seguir la investigación en educación médica. Ahorita hay un montón de reportes de casos de cómo le hice, etcétera, etcétera, pero tenemos que profundizar en los avances de todo lo que está surgiendo ahorita, ¿no? El cómo hacer el diagnóstico, tiene que ser la situación, una nueva palabra que se llama situatividad, para poder hacer buenos diagnósticos, menos errores médicos. Tenemos que trascender esto y retomar los conceptos básicos de la remediación. Hay literatura de remediación. Los residentes problemas y los estudiantes siempre los hemos desdeñado, como echándoles a ellos la culpa. Existe una serie de herramientas, existen hasta modelos conceptuales como el que está puesto en la diapositiva. No voy a entrar en detalle, nada más para mencionar que la remediación de las deficiencias que siempre han ocurrido, que están ocurriendo ahorita y que seguirán ocurriendo como consecuencia de la pandemia, y no nada más de la pandemia, de los déficits de las escuelas de medicina, del sistema de salud, etcétera, 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 de muchísimas cosas que están ocurriendo. Se requiere utilizar modelos de este tipo para que la remediación podamos realmente llegar a una meta apropiada. Y están transicionando a currículos médicos virtuales en todo el planeta, haciendo exámenes clínicos objetivos estructurados con herramientas virtuales y a distancia. Una gran cantidad de cosas que pensábamos que no se podían hacer, se están haciendo. Y les quería terminar con esta diapositiva de un MOOC, un curso masivo abierto en línea que hicimos con el Tecnológico de Monterrey, de evaluación del aprendizaje en escenarios clínicos, que es totalmente en línea, autogestivo, caray, ahorita es el momento de utilizarlo, ¿no? Y ahí le dejo, ya estoy en mi tiempo. Muchísimas gracias por su atención.
Melchor, como siempre, grandísima presentación, eres un conversador fantástico, pero sobre todo los conceptos detrás que nos hacen instaurarnos ya en una realidad, en esta nueva realidad, dejar de estar pensando en la nueva realidad que viene o normalidad y ponernos en acción. Y esto es lo que yo interpreto como el mensaje fuerte de tu presentación en relación a remediar. Y que obviamente hay las fuentes, hay las herramientas para hacerlo y tenemos que ponernos precisamente a remediar. Muchas gracias, Melchor. Voy a ir con Jaime, que tiene también una perspectiva y que evidentemente por la naturaleza de la formación de Jaime, pues tendrá seguramente algunos otros conceptos distintos. Jaime está en Estados Unidos desde hace muchos años, ha vivido esta crisis desde unas semanas antes que en México, pocas semanas, y además su formación quirúrgica, pero académica también, seguramente nos podrá dar opiniones muy interesantes y una perspectiva que podrá coincidir en algunos aspectos con lo que Melchor ya nos ha platicado y seguramente nos abrirá otros canales de reflexión. Jaime, muchas gracias otra vez por estar con nosotros y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Manuel. Es un orgullo estar aquí en mi escuela, ver todo lo que han progresado. Es buenísimo el video que presentaron al principio de la sesión. Manuel, te felicito. Yo soy graduado de la 6ª generación de la Escuela de Medicina del TEC y era una escuela muy diferente. Manuel, tú estuviste en nuestra generación en aquel tiempo. Ver también a Jorge Valdés ahora como director de toda la División de Ciencias de la Salud. Jorge fue un compañero también, hasta pasamos algún rato viviendo juntos en un departamento en la Escuela de Medicina. Así es de que buenos recuerdos. Bueno, pues les voy a dar un punto de vista y estoy muy de acuerdo con Melchor. Presentó muchas cosas que son una realidad, no solo en esta pandemia, sino también en la práctica clínica normal, ¿verdad? Médicos ya graduados y que necesitan remediación, así es como médicos en entrenamiento. Yo me entrené en Tennessee y me quedé a vivir acá en Chattanooga, Tennessee. Estoy en un hospital que es un hospital de una cadena de hospitales católicos en Estados Unidos. Es la cadena más grande de hospitales que no son not for profit en Estados Unidos. Mi hospital, de hecho, está rankeado por el US News en World Report como el segundo mejor hospital en el estado de Tennessee después de Vanderbilt. Así es de que es un buen hospital, tiene buena calidad. Está una foto de la ciudad de Chattanooga. Si alguna vez pasan por aquí, no dejen de pasar a saludarnos. Entonces, lo que sucede en Estados Unidos, las áreas de competencia, cuando se habla en el entrenamiento de residentes, de acuerdo al American Board of Medical Specialties y al Consejo de Acreditación de Residencias en Estados Unidos, hay 6 áreas centrales, ¿verdad?, de competencia que el residente tiene que adquirir. Entonces, en resumen, son: número 1, el cuidado del paciente o la habilidad técnica en los procedimientos; número 2, el conocimiento médico; número 3, el aprendizaje basado en la práctica; número 4, la comunicación no tanto con los colegas, sino también con los pacientes, los familiares; el profesionalismo y la práctica basada en sistemas. Y voy a poner estas 6 áreas en el contexto de entrenamiento en residencias de cirugía, que es lo que yo me entrené y lo que vemos en los diferentes programas de cirugía general en Estados Unidos. Entonces, en cuanto al aspecto de cuidado de paciente, los residentes quirúrgicos pues tienen que demostrar cierta habilidad manual quirúrgica, ¿verdad?, para desarrollar el caso y poder ejecutar un plan de tratamiento en el paciente. Entonces, es una competencia que se tiene que evaluar. La segunda aspecto que tenemos que evaluar es el conocimiento médico, y es pertinente que los residentes quirúrgicos también tengan la adecuada información científica y evaluar eso en el manejo del paciente.
La tercera cosa es el aprendizaje basado en práctica, es decir, que el residente pueda tener la capacidad de evaluar sus resultados después de hacer un tratamiento o un manejo quirúrgico, seguir al paciente para ver qué resultados tuvo y si es que complicaciones resultaron basados en una mala técnica o en algo que se hizo en la cirugía. Entonces, esos son los aspectos que se evalúan. El otro aspecto son la habilidad de comunicarse efectivamente, no solo con otros profesionales en el área de salud, pero también con los familiares, con los pacientes, educarlos, darles consejos o poderles presentar las opciones terapéuticas. La siguiente es el profesionalismo, la habilidad de que se comporten de una manera ética, ¿verdad? Que tengan la capacidad de seguir al paciente en toda la continuidad del tratamiento y demostrar una sensibilidad en cuanto a la edad del paciente, sexo, cultura de los pacientes y con los diferentes profesionales en el área de salud. Y finalmente, cuando hablamos de cirugía, también es importante que entiendan los residentes que cuando practican no solo es dar un tratamiento de alta calidad, pero también ser efectivos en cuanto al costo para el sistema, analizar bien el riesgo-beneficio. No es bueno, ¿verdad?, que el residente nada más se entrene a pedir, a pedir, a pedir. Y hay muchos hospitales en Estados Unidos que tienen mucho dinero, pero el costo siempre es algo que tiene uno que tener en cuenta y cómo ser más eficiente y no necesariamente gastar cosas que no se necesitan, ¿verdad? O practicar una medicina casi defensiva, como se hace en muchos lugares en Estados Unidos. Sino es importante que el residente entienda lo que se necesita en cuanto a riesgo-beneficio, en cuanto a necesidad de pacientes, y no necesariamente pedir por pedir estudios, cosas o hacer utilizar material en exceso. Entonces, nada más para darles un ejemplo de cómo se evalúa esto en algunos programas de residencia en Estados Unidos. Estos son actividades que el residente hace durante el día, durante su entrenamiento normal. Por ejemplo, pasar visita, hacer los rounds con pasar visita. Entonces, se puede evaluar si el residente hizo una evaluación adecuada del paciente o si nomás pasó rápido y no vio al paciente bien, la documentación, la nota de progreso, ¿verdad? Si vieron al paciente y documentaron bien y si hablaron con la familia y si no les faltó alguno de los puntos importantes del problema médico del paciente, ¿verdad? Las indicaciones también, si son las adecuadas o no en cuanto a los medicamentos o lo que necesita el paciente. En cuanto a la técnica quirúrgica, yo creo que es importante dividirlo en varias áreas, pero nomás por ponerles un ejemplo, en la cirugía laparoscópica, poner los trócares, ¿verdad? Si los pusieron de la forma correcta o si requirieron mucha ayuda para tratar de identificar cuál es la forma correcta de ponerlos. Y así sucesivamente, ¿verdad? La historia clínica, la comunicación de los resultados con la familia. O sea, hay muchas actividades que se pueden evaluar para ver si todas esas 6 competencias centrales, ¿verdad?, se adquieren durante la residencia. Entonces, ¿qué estrategias se han utilizado en algunos programas durante la pandemia? Melchor mencionó varias de ellas y creo que es importante tratar de no pensar que lo que estábamos haciendo antes, como decía Melchor, es lo mejor y lo único. Hay muchas otras cosas que podemos aprender de esta pandemia que podemos continuar haciendo después porque son muy valiosas. Por ejemplo, tenemos ahorita que utilizar más los módulos de entrenamiento en línea porque el hecho de sentarse en un auditorio y estar todos juntos es más difícil. Entonces, el residente va a tener más acceso a estos entrenamientos para entrenarse a cómo interactuar con pacientes, de hacer exámenes físicos, utilizar herramientas diagnósticas y diferentes modalidades de tratamiento. Ciertamente, los grand rounds o las sesiones de enseñanza se pueden hacer virtual, ¿verdad? No es necesario poner a todos en una pequeña aula y estar todos juntos, ¿verdad? Todo esto se puede hacer virtual y hay la capacidad de invitar, así como ahorita, gente de lugares más lejanos, ¿verdad?, en academia y dar más enseñanza de ese tipo. Entonces, de hecho, se puede mejorar la enseñanza en cuanto a este tipo de rounds o lectures.
También la otra cosa, y Melchor lo mencionó muy bien, es tenemos que adecuarnos a la situación. Si en la pandemia hay muchos pacientes críticos, ¿verdad?, en manejo de ventiladores, bueno, pues utilizar ese tiempo para que el residente se adiestre en el manejo de cuidados críticos, el manejo de ventiladores. Si hay muchos más pacientes de esos, ¿verdad?, pues es mejor ampliar ese tiempo para utilizar el aprendizaje en esos pacientes. Y si nada más se van a ver emergencias en ese tiempo, ¿verdad?, pues utilizar ese tiempo para ver más emergencias en vez de y dejar las cosas selectivas para después. Ahora bien, este es un pequeño diagrama de uno de mis colegas en Chile. Ellos hicieron una serie de entrenamientos en 190 residentes, no solo con simuladores, pero también con plataformas en línea, y tuvieron mucha retroalimentación. Publicaron una publicación breve en el British Journal of Surgery, y vieron que tuvieron mucho éxito en cuanto a utilizar simuladores con supervisión en línea, y estos residentes pudieron adquirir muchas de las habilidades técnicas durante la pandemia, y esto lo evaluaron en un tiempo corto. Entonces, utilizaban este tiempo, de hecho, no como tiempo muerto, pero como tiempo para mejorar todos esos aspectos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se puede hacer educación basada en simulación y en línea, ¿verdad?, para evitar el estar juntos, ¿verdad?, promover la distancia social, eso hace que se pueda hacer mejor. Pero una de las cosas que yo he visto es que estos simuladores han mejorado muchísimo. Ahora ya no solo puedes hacer simulación de un caso típico, pero puedes hacer simulación de complicaciones de un caso atípico. O puedes hacer, hay simuladores con realidad virtual, en donde tú puedes, de hecho, estar haciendo un caso típico, y si haces algo mal, desarrolla una complicación y ver cómo la manejas. Esto se puede hacer laparoscópicamente, simulándolo, o con cirugía robótica. Todos esos están mucho mejor. Y yo les puedo asegurar que si empezamos a utilizar más los simuladores, el residente puede estar mucho mejor preparado para ir a hacer un caso en un paciente cuando practica mucho en simuladores. Y de hecho, el aprendizaje es más rápido si utilizan el simulador que si no lo utilizan. El paciente toma más tiempo hacer más casos en pacientes para adquirir una destreza que lo que haces en un simulador. Entonces, eso es interesante. Hay simuladores que simulan perfectamente bien una cirugía laparoscópica en forma virtual, de realidad virtual, o directamente como si estuvieras manejando con los instrumentos. Puedes hacer incluso endoscopías, colonoscopías, endoscopías altas, y simular sangrados, simular úlceras, polipectomías, todos esos aspectos que son necesarios. Otra cosa que mencionó Melchor es que esto no solo se aplica a los residentes. Hay médicos, y esto ha sido parte de mi formación, como he sido líder en muchos de los procedimientos innovadores en cirugía bariátrica. Yo he hecho preceptorships, proctorships y mentorships en otros cirujanos que ya están entrenados y que están en práctica en nuevos procedimientos. Entonces, esto se puede ahora hacer en forma de remota en otro lugar. Puedes tú estar presente como si estuvieras en tu teléfono celular, en una imagen. Puedes escribir en una pantalla y ellos lo pueden ver en otra pantalla, lo que tú quieres señalarles. Puedes, de hecho, hacer todo ese proceso de supervisión a distancia. Y no solo eso, puedes utilizarlo como remediación en un caso de que un cirujano necesite mejorar porque tiene, ya sea X o Y, más problemas con cierto tipo de tecnología o de casos o complicaciones. Entonces, volviendo otra vez a los residentes, acuérdense que esta pandemia empezó en Estados Unidos en marzo. Empezaron a cerrar las cosas selectivas. Los residentes se tuvieron que enfocar más a hacer cosas solo de emergencias. Marzo, abril, mayo. Los ciclos de entrenamiento en Estados Unidos terminan en junio. Muchos de estos residentes están en la última fase de su entrenamiento, o de su última parte de su año de entrenamiento, y probablemente tengan alguna deficiencia, algo que se necesite remediar, pero que no se va a poder remediar durante esta fase. Entonces,
muchos de los programas lo que hicieron es en el último mes hacer un asesoramiento acelerado de las capacidades que tenían estos residentes y qué tanto pudieron validar de lo que aprendieron virtualmente y poder aplicarlo en el último mes de entrenamiento. Pero también la otra cosa que sucede es que en Estados Unidos, los residentes que terminan, y esto se hace desde antes de la pandemia, los residentes que terminan actualmente tienen la oportunidad, y esto se hizo en coordinación con el American Board of Surgery y el American College of Surgeons, tienen la oportunidad de quedarse un año más en el programa, aunque ya hayan terminado la residencia, para estar supervisados, básicamente para cortarse el cordón umbilical y poder practicar sin tanta supervisión. Yo creo que si ustedes han seguido un poco lo que ha sucedido en Estados Unidos con los entrenamientos, y como dijo Melchor antes, cuando nosotros estábamos en entrenamiento, nos soltaban mucho solos y hacíamos muchas cosas nosotros solos, que tiene cierto beneficio en aprendizaje, ¿verdad? Porque te da cierta responsabilidad aprender, pero también tiene ciertas deficiencias porque no te están diciendo lo que está bien hecho o lo que está mal hecho. Ahora los residentes no solo trabajan menos horas, 80 horas como máximo por semana, pero también tienen que tener supervisión constante en todos los casos. Entonces, muchos de los residentes que terminan nunca han hecho un caso solo, ellos solos. Siempre han tenido a alguien en el que se pueden supervisar, ¿verdad? Entonces, estos años de remediación ayudan a que el residente se despegue y se desprenda y pueda actuar más independientemente. Pero también este año se puede aplicar para los residentes que necesiten un poco más de remediación, dependiendo de las deficiencias que tuvo ese programa durante la pandemia. Entonces, me voy a detener aquí para que discutamos un poco más con los residentes presentes, pero muchas gracias, Manuel. Al contrario, Jaime, muchas gracias. Creo que es una perspectiva complementaria en muchos sentidos para lo que nos presentó Melchor en un momento previo y también que nos da otra área quirúrgica de habilidades y sobre todo el contexto de los consorcios en los Estados Unidos, que muchos programas aquí en México también nos apegamos a ICGME y a otros consejos que nos tomamos como referencia. Voy a pasar con nuestros residentes, porque tenemos dos residentes, muy buenos residentes, invitados, y también diversos en su formación y en su experiencia. La doctora Carla Durán, que es residenta de ginecología, y el doctor Héctor Betancourt, que es residente de cardiología, y que precisamente en este momento, en este tiempo, Héctor está en un área COVID, Carla no está en este momento en un área COVID, está atendiendo sus labores obstétricas y ginecológicas, pero creo que ambos nos pueden compartir opiniones muy relevantes desde la perspectiva del residente, que es el que vive este contexto formativo de manera intensa y permanente. Entonces voy a... Carla, por favor, compártenos tu comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, quisiera agradecer las ponencias de ambos doctores. La verdad están muy interesantes y me gustaría mucho comentar al respecto en especial de la del doctor Jaime Ponce, que se me hizo muy, muy interesante de lo que estaba comentando y concuerdo un poquito en lo que quiero platicar. Nuestros hospitales han estado saturados desde un inicio. La obstetricia, la verdad es que no se detiene. Y más con la reconversión de los hospitales, pues hay pocos hospitales donde se concentra la población obstétrica y por lo que nuestra carga de trabajo pues es muy grande. Y pues por todo esto yo creo que hemos adquirido muchas competencias distintas más centradas en las competencias que necesita un residente, como usted mencionó, que son 6, aparte de la pura habilidad quirúrgica. Y que creo que hemos avanzado mucho en esa área y que ya después con los simuladores que usted comentaba, podríamos afinar todas esas destrezas que podrían estar faltantes en alguna situación posterior. Por ejemplo, alguna de ellas yo creo que nosotros durante la residencia, lo que al menos hemos vivido nosotros en ginecología, es que hemos tenido que adoptar una actitud de liderazgo. Hemos tenido que aprender a trabajar mucho en equipo para hacer una práctica más eficiente.
como hemos tenido que trabajar con residentes de otras especialidades, nos hemos salido de nuestra área para aprender y para poder trabajar en conjunto con ellos. Y a veces realmente son cosas que o no sabemos o se nos dificulta un poquito más trabajar, pero eso nos abre un panorama muy grande a nosotros como para complementar nuestra formación como médicos más que como especialistas. Y pues nos da una ventaja a futuro que podemos trabajar con nuestros pacientes de una manera más integral y podemos llevarnos de la mano con las diferentes especialidades con las que hemos trabajado últimamente. Yo creo que esta situación, aparte como residentes, nos ha ayudado a ser más sensibles a la atención de los pacientes. A veces tenemos mucha exposición a muchos casos, que eso nos desensibiliza un poco, y pues lo que nos está ocurriendo actualmente nos quita esa desensibilización y nos hace ser más empáticos en esta atención, que yo creo que en la formación de un médico residente y de un especialista, la empatía para con el residente, con el paciente es muy importante, y creo que es algo que nos ha enseñado esta pandemia. Creo que hemos aprendido en este caos adaptarnos y actualizarnos minuto a minuto. Entonces creo que somos una generación que hemos adquirido un aprendizaje acelerado. Tenemos que encontrar maneras, las cuales nos ha facilitado mucho nuestra institución, para encontrar herramientas para poder hacer eso posible. Tenemos todas las sesiones de Zoom en mi especialidad al menos. Tenemos bastantes sesiones, tenemos muchas entregas de guardia en conjunto con todo nuestro claustro de profesores, que la verdad es que han sido muy enriquecedoras. Creo que hemos tenido más teoría, entonces nos ha ayudado bastante a ser mejor ginecólogos. Hemos tenido muchos congresos, conferencias, nuestros profesores se han empeñado en poder ayudarnos a sobrellevar estas limitaciones y hacer también cursos de simulaciones. Este es un reto que cae mucho en nuestra generación, y pues yo creo que nos va a hacer, como ya había mencionado el doctor, una generación más fuerte, porque vamos a poder tener más herramientas que nos pueden ayudar a salir mejor preparados de esta pandemia. Y pues yo sé que, como ya mencioné, hay ajustes que tenemos que hacer en los programas, más los directivos, y para poder compensar eso. Pero dentro de lo malo, pues sí quería recalcar esas habilidades que hemos estado adquiriendo. La verdad es que el día a día nos ha llenado el miedo, hemos tenido incertidumbre, pero hemos tenido la habilidad de adaptarnos. Y pues yo solo quiero dejar un mensaje, como que la pandemia nos ha reiterado que la medicina es una vocación, el arriesgarnos a ayudar a los demás, y los sacrificios que hemos hecho y las cosas que tenemos que adaptar para tener una mejor preparación. Pues nos habla del llamado que es la práctica de la medicina, y que la gratificación al final del día de ayudar a la población pues va a ser siempre irreemplazable. Tenemos un gran compromiso y responsabilidad social que tenemos como médicos residentes hacia nuestro país y hacia nuestras instituciones. Entonces, a mí como residente en lo personal me da mucho gusto y mucha seguridad saber que mi institución me está proporcionando demasiadas herramientas y demasiadas facilidades para seguir mi formación. No tengo temor de que en algún futuro me vayan a dejar desamparada y vaya a salir menos preparada. Yo sé que mi institución me va a respaldar y me va a ayudar en eso. Y pues, más que nada, me gustaría que esas simulaciones que se están haciendo en Estados Unidos, poderlas poner en práctica aquí, porque siento que nos ayudaría bastante a afinar esas habilidades nuevas que hemos sacado los residentes. Y pues nada, la verdad, ha sido una pandemia que nos ha puesto muchos retos, pero creo que hemos sabido sobrellevarlas, y más centrarnos en lo malo, hay que centrarnos en cómo vamos a salir adelante y cuáles son las herramientas que nos van a llevar ahí. Entonces, pues, gracias. Muy bien, Carla. Me gusta mucho tu actitud para abordar sobre el presente y el futuro, y escucho conceptos que frecuentemente están en los diseños curriculares, ¿verdad? Competencias, empatía, trabajo en equipo, colaboración, todos estos contextos interdisciplinarios o multidisciplinarios. Gracias por tu opinión. Creo que viniendo de una persona que está en entrenamiento, nos confirma el que los currículums se tienen que construir en conjunto con los que están en el entrenamiento. Entonces, muchas gracias por tu opinión, Carla. Voy a pasar con Héctor, que seguramente también nos podrá dar opiniones muy relevantes
sobre todo desde una perspectiva un poquito distinta. Héctor tiene varios años más en entrenamiento, es ya R7, digamos, ¿verdad? Es R3 de cardiología, y hoy día está en el ojo del huracán. Está viendo pacientes COVID día con día en las terapias intensivas de uno de nuestros hospitales, y seguramente tendrá también esta perspectiva que nos va a compartir. Héctor, por favor. Gracias, doctor. Bueno, yo considero, tengo algunos puntos que comparto con el doctor Melchor, con el doctor Jaime y también con la doctora Carla. En cardiología nosotros ya tenemos 4 o 5 meses de entrar al área COVID, específicamente la unidad de cuidados intensivos. Entonces me permití preparar este escrito que, si me dan permiso, pues lo voy a leer, dura aproximadamente 5 minutos. Resume más o menos lo que hemos estado haciendo en el programa de cardiología y en otros programas. Bueno, ya llevamos casi 5 meses desde la aparición de este poderoso enemigo que llegó con histórica potencia y que ha costado pérdidas irreparables, que van desde lo económico, de nuestros seres amados, de nuestra paz mental y de nuestra academia. Algunas veces hasta el espíritu de continuar para alcanzar nuestra meta de vida, nuestra razón de ser, que es la medicina. Muchos decidimos elegir el camino largo, el camino de la especialidad o la subespecialidad. Es de importante consideración tomar en cuenta que las habilidades a desarrollar de cada especialidad son totalmente diferentes. Van desde traer vidas al mundo, como la ginecología, doctora Carla, el manejo pulcro y calculador de las múltiples ramas de la medicina interna, que han sido el sello de la medicina a lo largo de la historia, o las ramas quirúrgicas esenciales en esta época de pandemia. Pero déjenme contarles qué es lo que ya estamos haciendo en el servicio de cardiología para recuperar algo, por lo más que se pueda, de lo mucho que nos ha quitado la pandemia. Nos hemos adaptado a esta nueva realidad. Como bien lo analiza el mito de la caverna de Platón, al principio estábamos encadenados en una pared. No nos quedaba de otra. No podíamos ni mover la cabeza porque estábamos obligados a ver una realidad borrosa y cada vez más cercana. Teníamos que salir a ayudar a nuestros pacientes a como diera lugar. La realidad que veíamos eran de comunicación y los artículos de los primeros países que nos preparaban enseñándonos su experiencia. Pero la luz poco a poco empezó a llegar, fruto de la investigación. Todo comenzó a tomar forma. Los estudios con los fármacos, el manejo del ventilador, el plasma hiperinmune, donde el TEC fue pionero a nivel nacional. Aprendimos a manejar y entender cada vez más las complicaciones cardíacas, la tromboembolia pulmonar, los infartos, la miocarditis, trastornos eléctricos, y fue cuando nos dimos cuenta de que no todo estaba perdido. Retomamos las sesiones de los lunes, los Grand Rounds, con expositores nacionales e internacionales organizadas por nuestro jefe de servicio, el doctor Carlos Jerjes. Las sesiones de investigación recobraron fuerza al ver que pudimos publicar nuestra experiencia en el COVID y tromboembolia pulmonar. Analizamos casos clínicos difíciles, revisamos artículos recientes y de alto impacto. Participamos en congresos nacionales e internacionales en línea, como fue la ACC, la American College of Cardiology, donde presentamos 4 trabajos, causando impacto internacional. Y en el SOMET, que es la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, presentaremos 5 trabajos este 5 de septiembre. Entonces, es lo que queremos hacer. Continuando con el mito de la caverna de Platón, salimos a la luz, aceptamos nuestra realidad e incluso la transformamos. Nos adaptamos y sobre todo humildad, puesto que ahora todo es nuevo y no hay nada escrito. Estamos descubriendo posibilidades. Es por eso que las estrategias a corto y mediano plazo, a mi parecer, tienen que ir encaminadas a aprovechar lo que tenemos enfrente. Es innegable que las especialidades que dependen de los skills como cirugía, traumatología, ortopedia, oftalmología, ginecología, o los que no ven adultos como pediatría, neonatología, o las altas especialidades como hemodinamia, electrofisiología, pudiesen perder esos skills, puesto que algunos necesitan menos práctica o algunos más. Podría ser buena idea extender el tiempo para alcanzar esa habilidad con extensión de sus programas. Y los que dependemos meramente de conocimiento médico, incrementar el método autodidacta.
sesiones con temas complejos y sobre todo no abandonar la investigación, que a fin de cuentas es el que nos ha sacado a la luz. No olvidemos que frente a esta pandemia, la unidad de todos los servicios es esencial y las estrategias para escucharnos a todos los residentes son piedra angular para recobrar poco a poco nuestras actividades asistenciales propias de cada especialidad, porque a fin de cuentas somos seres vulnerables que se cansan, puesto que nos dimos cuenta que no somos indestructibles a pesar de nuestra edad. Somos seres temerosos por contraer el virus y, por supuesto, muchas veces nos invade la incertidumbre de qué es lo que sigue con nuestra formación, de cuándo se va a acabar la pandemia y cuándo volveremos a ver a nuestros pacientes. Ya por último, los exámenes de los consejos mexicanos, donde se evalúa si contamos con los conocimientos necesarios para la práctica médica, no se detienen. El examen del PUEM, que es el Plan Único de Especializaciones Médicas de la UNAM, nos está esperando ya en noviembre. Las tesis se acercan. Es por eso que tenemos que reconocer qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que aprendimos y qué es lo que estaba siempre a simple vista. Y esa es mi opinión. Yo creo que toqué también algunos puntos de lo que comentaba el doctor Melchor, el doctor Jaime. Y sí, definitivamente, pues hacer un programa de cardiología en donde todos los residentes de cardiología estamos inmersos en la terapia intensiva, algunos en piso, pues tenemos la oportunidad de desenvolvernos, de tratar de conseguir un poquito de academia de lo que nos ha quitado. Pero sí, esas son las estrategias que yo recomiendo en esta pandemia, doctor. Muchas gracias, Héctor. Excelente reflexión. Te agradezco que lo compartas con nosotros. Sobre todo el ponerlo en papel es una buenísima práctica que nos ayuda a dejar ese legado. Y voy a pasar a estos últimos comentarios. Sé que han estado haciendo preguntas y en el chat, Melchor, muchas gracias porque sé que estás contestando preguntas en el chat. Bueno, nos va sirviendo para avanzar. Y me gustaría mucho, en estos últimos 2 comentarios del foro, que tenemos unos minutos todavía, que nos platiques un poco, Melchor, sobre las muchas herramientas que estás escribiendo ahí en el chat y sobre todo estos conceptos de la transformación del gremio en el contexto filosófico, cultural, socioprofesional. Muy interesante, te lo he escuchado otras veces y como dije hace un momento, eres un conversador extraordinario, probablemente porque la pediatría nos ayuda a tener esa sensibilidad, ¿verdad? Entonces, platícanos un poco sobre eso, Melchor, por favor. Sí, bueno, he puesto algunas cosas ahí. Es que escuchándolos a ustedes ha sido muy, ahora sí que nutritivo, ¿no? Y genera optimismo, ¿no? Porque sinceramente ya está uno cansado de las reuniones donde es pura depresión y puro repartirnos culpas, ¿no? Yo creo que es hora de actuar como adultos. Cuando el modelo de competencias que más me gusta a mí es el canadiense. Obviamente se traslapa en mucho con los demás modelos, pero las partes que ya comentaron de profesionalismo, de comunicación, de esto que en inglés se dice health advocate, el abogar por la salud de los pacientes. Ahorita con el COVID, sinceramente, se requiere un heroísmo enorme para ayudar que los pacientes que están muy graves se comuniquen de alguna manera con sus familiares. En nuestro país ha sido toda una tragedia. No sé si vieron en New York Times la semana pasada un reporte de una reportera que le permitieron grabar cómo su papá se hospitalizó y falleció. Y esta cuestión de retomar la parte socioafectiva. Hay un movimiento también reciente que se llama Compassionomics, que ya hablamos de mucho de proteomics, metabolomics, infectomics, etcétera, pero hay un montón de evidencia de que la compasión, no en el sentido de lástima, sino en el sentido de realmente preocuparse por el otro, tiene un impacto muy fuerte. Yo lo que diría es, puse ahí varias cosas de los retos de la medicina basada en evidencia que hay ahorita. Ven que ha sido una pesadilla el saber qué tratamiento sirve o no sirve. Ya vieron la crítica que se hizo a que la FDA actuó presionada por el gobierno
para la cuestión del plasma, independientemente de que sirva o no y que los estudios salgan publicados, la cuestión de la vacuna y de los tratamientos en los últimos meses ha sido una pesadilla, porque no sabes qué artículo leer, hay un montón de preprints que no han pasado por el arbitraje, y tú, un compañero de Oaxaca me mandó la semana pasada la receta que le dieron para sospecha de COVID, una receta totalmente llena de 10 medicamentos, ¿no? Desde hidroxicloroquina, dexametasona y un montón de cosas más. Entonces, el reto es fuerte, también la comunidad de investigación se tiene que poner las pilas para ver de qué manera hacemos esto más fluido. Aquellos que nos dedicamos a la academia, el publicar te toma años. Hacer el estudio toma mucho tiempo, en fin. El estudio de investigación, pues. Entonces, y esta cuestión de bajarnos del pedestal, lo que comenté ahí de la broncemia, de perder esta vergüenza a exhibirnos. Ahorita, por ejemplo, lo de la educación en línea es fascinante porque, por ejemplo, en la universidad hay profesores que dicen, yo no estoy contratado para enseñar en línea y además no quiero, porque nos da pena exhibirnos con las personas más jóvenes que son mucho más diestras en el manejo de las herramientas. Entonces, reitero, yo creo que es momento de recuperar la humildad y, como puse en la presentación, si no es ahorita, pues ¿cuándo? Ahí le dejaría para que... Gracias, Melchor. Sé que podemos pasar mucho tiempo hablando sobre esto y sería interesantísimo, pero bueno, se nos acaba el tiempo y voy a permitirle a Jaime un último comentario de consejo, sobre todo para nuestros residentes, después de haber escuchado a los dos representantes de los residentes, pero que realmente representan a los residentes, no solo diría de México, sino del mundo, porque son generacionales, son conceptos que les ocupan y les preocupan, no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces, Jaime, un último comentario que nos puedas aportar para cerrar el foro. Sí, claro. Yo creo que lo más importante es que sigan los residentes con su iniciativa personal de aprendizaje. No piensen que este es un tiempo muerto. Hay muchas oportunidades de aprendizaje. Cosas que me impactaron en lo que dijo Carla, que son muy ciertos. O sea, este es el momento en el que te vas a dar cuenta que nos estamos subespecializando tanto que ya no sabemos qué pasa alrededor de nuestra subespecialidad. Y el hecho de que ahorita te salgas en este momento, ¿verdad? Es como unas vacaciones que te sales y ves cómo funcionan los otros especialistas, tu interacción con los otros subespecialistas, para que veas qué es lo que pasa alrededor del paciente. La otra cosa que se mencionó, Melchor lo mencionó, también Carla, Héctor, yo creo que este es el momento en que por el tipo de enfermedad y lo que estamos viendo, la compasión es algo que es muy importante, algo que a veces nos olvida porque estás en el entrenamiento y estás tratando de aprender y aprender y aprender, y ya ves a los pacientes como un caso más en vez de entender que hay una persona detrás del paciente y que tienes que tener esa compasión. Eso algún día lo van a aprender si es que llegan a ser pacientes. Van a entender cómo se siente del lado del paciente muy diferente a estar del lado del médico. Entonces, este es un tiempo para aprender otras cosas, hacer una lista de las cosas que tú crees que estés en deficiencia y quizás la comunicación de los residentes con los directores pueda ayudar a que traten de llenar esas deficiencias, remediar esas deficiencias para que en el futuro se puedan arreglar. Gracias. Muchas gracias, Jaime, Melchor, y sobre todo a nuestros residentes, Carla y Héctor, por estos 59 minutos de extraordinaria presentación y sobre todo los conceptos que dejamos para la reflexión, para seguirlo revolucionando en nuestras cabezas y la gran responsabilidad que eso nos deja a todos, a los profesionales de la salud que estamos involucrados en la parte académica y a los residentes y a todo el equipo en entrenamiento. Entonces quiero agradecerles el estar esta tarde con nosotros, agradecer a la audiencia que nos visita todas las semanas y decirles que en un par de semanas estaremos con otro muy interesante foro relacionado también a la parte educativa de nuestros programas de residencias altas especialidades y también a las profesiones de la salud. No es un común para medicina y yo creo que eso es importante. Hoy esta pandemia también nos ha enseñado que trabajando juntos y formándonos juntos damos mejores resultados no solo en la parte
académica y profesional, sino en el servicio que damos a nuestros pacientes. Entonces, les agradezco nuevamente a los 4 y le paso la palabra a Margarita para que nos invite al final de este momento y nos presente un extraordinario video que les va a encantar. Adelante. Muchas gracias, doctor Pérez. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, agradecemos a todos su participación, sobre todo a los excelentes ponentes y los residentes por sus análisis profundos que nos compartieron. La voz de los expertos. Y agradecemos también a la coordinación del doctor Manuel Pérez Jiménez. Aquí es donde se denota la vocación, la pasión y el servicio de los profesionales de la salud. Quiero mencionarles que este foro, así como los anteriores, los pueden encontrar en la página web que tenemos. Tenemos una cátedra abierta virtual, TecSalud COVID-19, y ahí estamos albergando todos nuestros foros, nuestras sesiones, y tendremos también cursos con certificación y demás información para que la visiten y conozcan más sobre nuestra Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. La página es catedravirtual.tecsalud.mx. Nos vemos en el siguiente foro. Recuerden, será dentro de 15 días, como lo dijo el doctor Manuel Pérez Jiménez, el 10 de septiembre. Los dejamos con un video inspiracional. Que pasen ustedes muy buenas tardes. Soy la voz que te habla desde adentro. La primera vez que me escuchaste, no me pudiste ignorar. Y dudaste, ¿de dónde viene? ¿De la cabeza, del estómago, del corazón? Primero te inquietaba. Después te di claridad. Porque tus caminos son la salud, la ciencia y el conocimiento, que te preparan para ayudar, sanar y salvar, para hacer una diferencia. Hoy sigo aquí, en medio de esta tormenta sin precedentes, empujándote a hacer historia con cada vida que tocas. Y cuando preguntes, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Yo te hablaré más fuerte, recordándote que una comunidad de profesores, estudiantes, colegas y profesionales de la salud te respalda y reafirmándote que has elegido bien. Estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer. Soy la voz que te habla desde adentro, tu intuición, tu llamado, tu vocación.